chicas, bienvenidos a un nuevo video. En este video veremos el análisis de mi partida. Yo aquí jugué el sistema Londres, considerado como la apertura de moda, y con ese sistema podemos jugar contra todas las variaciones que pueda tener el negro. A mí me gusta jugar mucho el sistema Londres con Brancas y el sistema Conlink, porque llega a una posición muy buena. Yo aquí ajedrecistas, no sé, les digo, no sé cómo gané. Estuvo una partida muy interesante, tras sacrificios, tras errores, muy bien. Bueno, yo lo sentí muy bien también, pero pues aquí veremos, ¿no? Tras D4, D5, alfil F4. Tras el alfil de F4 ya estamos planteando el sistema Londres. Tras el caballo de F6, E3, caballo C6, peón E3 y peón E6. Tras el peón E6 está viendo nuestro rival que quiere hacer un E5. Tras E5 está amenazando a mi alfil de F4. Tras eso, nosotros podemos capturar con el peón. D por E5, y ya no es recomendable capturar con caballo de E5. Tras caballo E5, estamos amenazando el caballo de las negras. Y si hace esa jugada, pues automáticamente pierde una pieza del negro y ganamos nuestra ventaja de pieza por un caballo. Tras eso hice H4. Tras H4, si las negras, como les dije, se hacen rápidamente un E5 o más tarde hacen un E5, y si yo nominaría la casilla de H3, el peón de H3, puede nuestro rival hacer caballo H5. Tras caballo H5 está amenazando a mi alfil de F4. Y aquí está encerrado nuestro alfil. Las negras están pensando en deshacerme de este alfil. Tras eso no me puedo retroceder a la casilla de G3 porque automáticamente está amenazando a mi alfil. Tampoco a la casilla de E5 tras el caballo de E5, ¿no? Caballo E5 que está amenazando nuevamente nuestro alfil. Y si yo me hago a la casilla de G5, tras G5 estamos viendo que nuestra dama, la dama de las negras, puede capturar nuestro alfil rápidamente. Tras eso, H3, tras peón H3, ya estamos liberando a la casilla de H2 para que nuestro rival ya no haga esta jugada. Si hace nuestro rival esta jugada, pues rápidamente vamos a la casilla de H2, un refugio para mi alfil. Tras eso nos hicieron peón E5. Tras peón E5, como les dije nuevamente, está amenazando a mi alfil. Tras eso, peón por peón, capturé por peón. Y aquí ya no es recomendable capturar. ¿Por qué? Si capturan las negras al peón, rápidamente comeremos ese caballo. Tras eso nos hicieron caballo E4. Tras caballo E4, las negras están pensando en hacer dama. Tras dama H4 están viendo a la casilla de F2. Tras casilla de F2, que está protegiendo al caballo, nuevamente esta casilla puede hacer nuestro jaque mate. Un jaque mate. Un ejemplo, ¿no? Sería dama H4. Tras dama H4, si yo hago caballo D2, tras caballo D2, perdidamente, ¿no? Ese no es un ¿cómo se llama? Un movimiento efectivo. ¿Por qué? Tras el caballo D2 estamos amenazando al
al caballo de E4. Tras caballo E4, rápidamente nuestro rival hace F2. Tras F2 es un jaque mate. ¿Por qué? Porque ya no me puedo minar a la casilla de E2 porque nuestro caballo está aquí. No me puedo minar a E2 porque la dama está protegiendo a la casilla de F2, de E2 digo. Y tras el jaque no me puedo minar otra vez nuevamente y hacerme jaque otra vez, ¿no? No es. Y no me puedo yo comer a la dama de la casilla de F2 porque dama, si yo me como a la dama de F2 pues me come automáticamente el caballo que está en E4. Tras eso hice alfil de 3. Tras alfil de 3 mi propósito era y mi pensamiento era sacrificar rápidamente nuestro alfil. Un sacrificio muy efectivo y muy rápido. ¿Por qué? Tras el sacrificio de H7, tras H7, si nuestro rival hace rápidamente enroque corto, tras enroque corto, hacemos rápidamente alfil H7. Tras eso, un sacrificio jaque, automáticamente tiene que comer. Y nosotros hacemos rápidamente dama H5. Tras dama H5, jaque. Tras eso, nuestro rival hace nuevamente G8. Tras G8, podemos menear nuestro caballo a F3. Tras F3, un G5, caballo G5. Y próximamente, pues jaque, ¿no? Con la dama de H7. Porque está protegiendo nuestro el caballo está protegiendo a nuestra dama. Eso es lo que quería yo hacer, porque tengo también alfil, que el alfil puede hacer otro sacrificio. Tras el sacrificio podemos que nuestro rival coma con alfil. Tras comer alfil podemos capturar con la dama que está en H5. Tras H5 pues llegaría muy bueno. Tras caballo, como les digo nuevamente, caballo F3, caballo G5 y caballo, dama H7 y jaque mate, ¿no? Pero mi propósito era, pero no llegó a esa conclusión. Nuestro rival hace rápidamente F5. Tras ver eso todo, que mi propósito ya no es efectivamente, ¿por qué? Por el peón de F5. Tras el peón F5 ya nos cortó la diagonal de la casilla H7. Ya no es recomendable que yo haga sacrificio de F5. Ya no me va a dar una solución porque pues alfil por alfil perdería y el alfil está protegiendo a la casilla de H7 y no me llegaría a una buena conclusión ahí. Bueno, tras eso yo aquí hice F3. Tras peón F3 fue un gravísimo error que tuve. ¿Por qué gravísimo error? Porque no vi, como les digo, no vi dama H4. Tras dama H4, jaque. Y esta posición de los tres alfiles, de los tres peones, están débiles. Están débil. Tras eso fue mi gran error. ¿Por qué? Yo no, como les dije, no vi esa jugada que me iba a hacer a la siguiente de dama H4. Mi propósito era amenazar a este caballito de E4. Tras eso, yo pensaba que iba a minearse un caballo C5 tras que pues en la posición de alfil que me lo iba a comer, me retrocedería a la casilla de C2. Tras C2 pues iba a ser un G6 o un caballo A5, ¿no? Pero yo hice esa jugada y fue mi gran error. ¿Por qué? Como les digo, dama H4. Tras dama H4, jaque. Mi única, para no perder, para no irme a la casilla de F1. Tras F1 es jaque mate. ¿Por qué? Si yo me voy a la casilla de F1, automáticamente nuestro rival
hace F2, dama F2, tras dama F2 es jaque mate. ¿Por qué? Porque el caballito de las negras está protegiendo a la dama de la casilla F2, jaque mate. Si yo me hubiera ido a la casilla de E2, menear E2, rápidamente nos hace nuevamente dama F2. Tras dama F2, pues jaque mate. No me puedo ir acá porque pues estoy en jaque con la dama. No me la puedo comer porque les digo que automáticamente está protegiendo a la dama de F2. Y si yo me hubiera ido a la casilla de E2, como les digo nuevamente, tras dama F2, me podría ir a la casilla de C1. Tras C1 me hubiera comido el peón de G2. Tras G2 está amenazando a mi caballo, a mi torre de H1. Tras eso podría venir yo un caballo E2 y no llegaría a buena posición. Tras dama G6, yo haría un HG1. Tras G81, pues estamos amenazando a la dama. Tras eso podemos capturar rápidamente ese caballo. Pero yo hice G3. Tras G3 estamos viendo que está amenazando a la dama. Tras eso yo dije, pues no creo que me lo coma, porque si me lo come, pues automáticamente pierde su dama, porque con el alfil, me lo como automáticamente con el alfil, ¿no? Tras eso dije, pues se va a menear a la casilla de E7 o D8. Tras D8, pues estamos bien, ¿no? Vamos bien. Y nuestro rival hace un sacrificio, dama G3. Tras dama G3, yo aquí dije, ¿por qué hizo dama G3? Si se podría ir un E7, como les dije. Tras un E7 o un D8. Bueno, yo aquí dije, ¿por qué no? ¿Por qué hizo sacrificio de dama? No lo sé, no supe, realmente no supe por qué hizo eso. Se nos dejó la dama y yo rápidamente capturé. Alfil por G3. Tras alfil por G3 vemos que el caballo va a comer el alfil. Efectivamente, comió. Tras eso está amenazando a mi torre. Próximamente, si yo hago un caballo o meneo mi peón, automáticamente cae la torre. Tras eso meneé torre H2. Tras torre H ya no está amenazando a la casilla de H1, ¿no? Porque ya la meneé. Tras eso, alfil nos hizo alfil C5. Tras alfil C5 ven que el peón de E3 está débil. ¿Por qué está débil? Está solo, abandonado. Nadie lo protege. Realmente nadie lo protege. Es un peón abandonado. Y tras eso, pues ganarían una pieza las negras, ¿no? Por capturar el peón. Y yo rápidamente hice dama de 2. Tras dama de 2, pues ya no está solito mi peoncito que está aquí, ¿no? D3. Lo protege con la dama. Tras alfil E6. Tras alfil E6, yo rápidamente pensé, ¿por qué hizo E6? Fue para las negras fue un movimiento efectivo, porque en su momento me iba a perjudicar a la casilla de C4, alfil C4. Luego lo verán, les digo. Tras eso de alfil me perjudicó muchísimo. Vi muchas maneras de que alfil puede llegar a la casilla de C4 o la casilla de B3. Son casillas muy muy fuertes. Tras otra casilla de D5 y
G8. Tras alfil G8 también es una casilla muy fuerte, porque luego les explicaré por qué. Bueno, yo rápidamente hice F4, peón F4. Tras peón F4 estamos viendo que estamos protegiendo al peón de E5. ¿Por qué? Porque está muy solito. También, tras venir un caballo E5, pues están capturando a mi peón y está amenazando a mi alfil de D3. Tras eso hicieron D4, rompiendo el centro. Querían romper el centro de mis piezas. Y yo ahí en una parte la regué. ¿Por qué? Porque hice caballo de perdón, hice peón C por D4. Tras C por D4 era mejor capturar con con el peón de E3 tras E por D4, E por D4. Hubiéramos echado una avalancha de puro peoncito de A4, B4, C4 y rompiendo la estructura de las negras. Tras era efectivamente que iban a hacer enroque largo. Tras enroque largo, está viendo la torre llegaría a la casilla de D8, y tras D8 vean la posición, ¿no? Rayos X, dirían por ahí. Tras eso llegarían una buena posición. Ya no es recomendable hacer ¿cómo se llama? Enroque corto. Tras enroque corto, pues vemos que está el peón de F5. Tras F5, pues ya no es posible que nuestra torre vaya a la casilla de F3 o hacer un posible jaque con F1. Si el rey se menea a D1, ya no es recomendable, ¿no? Tras esto hice C por D4. Tras C por D4 me hicieron alfil B4. Tras alfil B4 vemos que nuestro rival quiere capturar a la dama, ¿no? ¿Por qué? Ya no me puedo menear, porque pues automáticamente me estoy haciendo un jaque yo solo, ¿no? Tras eso, yo aquí otro grave error también que tuve. Yo capturé dama por B4 y fue un grave error. Y prácticamente no vi el caballito de B1. Tras caballo B1 podríamos hacer caballo C3. Tras caballo C3 ya no es posible que mi dama sea capturada. Y ahora sí podría yo menear un G2. Tras G2 podría menear el contrincante a H3, H5. Ya no es recomendable a caballo D4. Tras caballo D4 vemos que automáticamente vamos por el alfil, por el peón en la casilla G7. Tras G7 vamos un H8. Tras jaque se podrá menear y rápidamente capturamos con la torre, con la dama hacia la torre, ¿no? Pero no llegó a sus movimientos y yo capturé. Grave error, gravísimo error que tuve ahí. No era dama por B4, era caballo C3. Mejor jugada, la mejor jugada, caballo C3. Tras eso pues era lógico que me lo comería, ¿no? Tras se me fue. Caballo por B4. Tras caballo B4 estamos viendo que está amenazando nuestro alfil de D3. Tras D3 daría un jaque. Tras el jaque perderemos el alfil. Y yo hice
G3. Otro grave error que tuve. No era caballo G3, era menear nuestro alfil de la casilla D3. Está solito y abandonado como el peón de aquí. Porque meneé, si se acuerdan que meneé dama de 2, ¿no? Grave error. Me capturaron. Era lógico. Tras caballo D3, caballo por D3, jaque. Y aquí otro grave error que tuve. Rey de 2 tras RD2. Gravísimo error. En serio, ajedrecistas, en serio, gravísimo error. Ya son como que 3 errores o 4 errores. Ya ni me acuerdo. Pero sí tuve muchísimos errores que tuve en esa partida. Por eso estamos analizando. Tras eso, no era rey de 2, era rey de 1. ¿Por qué? ¿Por qué de rey de D1 y no rey de 2? Algunos ya lo vieron, ya algunos no. Tras esas personas que todavía no lo ven, les explicaré. Si yo menearía el rey de D1 a la casilla D1, ya no era lógico que yo menearía E2, F2 y F1. ¿Por qué? Porque pues está protegiendo esta casilla de caballo F1, caballo E2 y caballo F2. Peligrosos casillas. Estas 4 casillas peligrosas. En serio, peligrosas. La única casilla buena es D1. Como les digo, rey de 1, ya no es posible que nuestro contrincante haga caballo B2 tras caballo B2 jaque, porque nuestro rey está en D1, un ejemplo, ¿no? Tras eso capturamos rápidamente a la casilla de caballo B2. Tampoco ya no es recomendable F2 tras F2 jaque, porque yo me lo comería. Mío. Tras eso era mejor casilla, pero yo hice rey E2 tras R2, rey D2, hacen caballo F1 tras caballo F1 jaque, y a la próxima cae mi torre. Gravísimo error que tuve ahí. ¿Ya vieron, ajedrecistas? Por eso les recomiendo un consejo. Vean bien qué casilla es la correcta y todo. Analicen bien sus partidas, todo bien, y piensen el contrincante qué va a hacer. Tras eso ya ganaron la partida. ¿Por qué ganaron? Porque ya ustedes ya saben lo que va a hacer nuestro rival, las blancas o las negras, ya sea en su posición. Tras eso me hicieron caballo F1. Tras caballo F1, como les digo, está amenazando al rey que es jaque y nuestro torre. Tras eso, pues meneé D3, el rey D3. Tras la capturación de F por H2, caballo C3, por fin meneé mi caballito de C3. Caballo C3, hicieron enroque largo, como les dije, para que nuestro rival haga D5 o en su posición algún momento haga D6. Tras eso hice aquí tuve otro grave error. Qué bueno que nuestro contrincante no vio esa jugada, no la vio. Algunos dirán, pero ¿cuál jugada? No la veo, o si la vieron o no. Era mejor caballo por H2 tras el caballo de H2, pues ya vemos que la casilla del caballo está solito. El caballito está solito y nadie lo protege y también mi caballo nadie lo protege. Tras eso hice caballo
B5. Tras caballo B5, yo quería, la verdad, ajedrecista, yo no vi esta jugada, en serio. Yo no vi esta jugada. Venía rápidamente porque estaba entretenido más en la posición del rey. A mí, ajedrecistas, no me gusta hacer enroque largo. ¿Por qué? Porque tras el peón, dejamos un peón solito, abandonado. Tras eso, podemos capturar. Mi pensamiento era capturar. Capturar por A7, ¿no? Tras A7, vemos que estamos haciendo un jaque, ¿no? Y comeremos al peoncito solito, abandonado, como les dije. No me gusta, me gusta mejor. Me gusta más hacer enroque corto. Tras enroque corto, pues vemos que estos tres peoncitos están, estos tres peones están ahí. Peoncitos, bueno, me hicieron rey B8. Tras rey B8 ya no es posible capturar, ¿no? Porque pues si capturo me come y perderíamos mi caballo, ¿no? Tras eso hice rápidamente ahora sí, caballo por H2, ¿no? Tras caballo por H2 me hicieron A6. Tras peón A6, pues están viendo que están amenazando a mi caballo. Tras eso hice nuevamente caballo C3. Tras caballo C3 hicieron B5. Tras el peón de B5, yo aquí me pregunté qué jugada podría hacer, porque hay dos jugadas. Una, venía rápidamente a la casilla de B4. Tras B4 está automáticamente amenazando a mi caballo. Tras eso podría menearse pues un peón de A5 o rápidamente peón C6. Y también les digo que el alfil en su posición iba a llegar al alfil C4. Y ese alfil me molestaba mucho, como les dije, cuando hizo la jugada de alfil S6. Tras el alfil C6 les dije que ese alfil me iba a causar muchos problemas. Y tras en su momento les dije que iba a llegar a la casilla de C4. Como les dije, pues tú ya jugaste, ya sabes. Pero mi pensamiento era eso. Cuando estaba jugando, mi pensamiento era ese. Tras alfil C4 iba a llegar a la posición de tras alfil C4. No sé cómo lo supe. Tras pensamiento muy rápido, porque tenía ya al menos como 4 minutos, creo, aproximadamente. Y no quería que se acabara mi más tiempo, ¿no? Y llegar a la posición de 50 segundos. Y pues en 50 segundos tienes que pensarlo rápido y menear rápidamente las piezas. Tras eso, yo hice peón B4. Tras peón B4 ya estamos, que ya no es posible que nuestro rival haga B4, peón B4. Estamos frenando al peón. Tras eso, alfil C4. Tras alfil C4, como les dije que iba a llegar a la posición y no estuve mal. En serio, no estuve mal, estuve con lo correcto. Tras eso, jaque, yo no me lo puedo comer porque pues automáticamente ya es jaque y mate, ¿no? Ya me estoy haciendo un jaque yo solo. Ya no es recomendable. Entonces hice rey C2. Tras rey C2, buena posición también, pero al final me iba a perjudicar también. Porque ven que el caballo está enfrente del rey. Tras peón de G6, tras el peón de G6 está protegiendo al peón de F5. Tras F5, pues como les dije, está solito el peón, como las casillas que estaban aquí, que el alfil que estaba aquí y el peoncito que todavía no se lo comen. Por eso están protegiendo. Tras eso yo hice caballo F3. Tras caballo F3 quería deshacerme de este alfil, comerme ese alfil. Tras la posición de caballo D2, tras caballo D2, estamos amenazando ese alfil y yo me lo quería comer. En serio, me lo quería comer porque pues, me estaba molestando ahí esa posición, porque toda esta diagonal la protege ese alfil. Todo esto. Y no es muy fuerte ese alfil ahí.
o la casilla de D5 si no estuviera el caballo de C3. Nuestro rival hizo C6. Tras C6 para proteger más a este peoncito, como les dije, que en su momento iba a menear ya sea la casilla de 5 o casilla C6. Yo hice rápidamente un A4. Tras el peón de 4 quería romper la posición de B5. Tras B5 comer y capturan, pues automáticamente cae el peón de A6. Y llegó a esa posición porque yo me lo quería comer. Mi propósito era comérmelo. Tras, como les dije que iba a menear la torre a ya sea una posición de D6 en su momento o D7. Tras eso era lo lógico que se meneara automáticamente a H7, ¿no? Digo A7. Tras eso, mi propósito era, como les dije, comérmelo, ¿no? Peón por peón, peón por C, por B4, B5, tras peón B5, torre por A6. Tras eso, nos quisieron decir, preguntar a la torre, ¿qué quieres? ¿Cambio? Quiero cambiarte, ¿no? Cambiar torre por torre. Tras dijeron torre por torre, dije yo, no quiero cambiar torre por torre. ¿Por qué? Si yo cambio torre por torre, automáticamente me lo come, ¿no? Lo lógico. Y tiene torre. Esa torre tiene una torre muy fuerte esa. Yo no tengo torres, yo nada más tengo peón, caballos y rey. ¿Qué puedo hacer? Si yo me hiciera torre por torre, el caballo va a llegar a la posición de C8 o D8. Tras D8 puede menearse a D7 o un C7 y menearse a la posición de A7. Tras A7 menearse a A1. Luego F3 o rápidamente un H1. Tras H1 me voy a capturar al peón. Y si yo menearía el peón de A4, peón A4, pues hace nuestro rival un torre H3. Tras torre H3, pues está amenazando a mi caballo de F3 y a mi peón de H4. Y tras esos cambios me hubiera comido peones y pues perdería, ¿no? Luego el peón de que está en H7 hubiera venido peón H5. Tras peón H5 hubiera venido un peón H4. Tras peón H4 hubiera otra vez peón H3 y luego hubiera coronado a dama haciendo jaques. Y no, dije no, mejor me meneo a la casilla de BC. Tras BC es jaque. Otra vez nuestro rival quería intercambiar. Dije no, mejor me meneo a la posición de D6. Tras D6 es buena posición. Tras eso nos hicieron rápidamente C8, torre C8. Tras torre C8 estamos viendo que está grabado si la posición de las negras menean a la casilla de F7, automáticamente capturarían rápidamente al caballo de C3. Tras el movimiento de la torre de C7, pues otra vez, ¿no? Tras eso yo hice G5. Tras caballo G5, aquí yo me pregunté por qué hice caballo G5 si era más viable caballo D2. No sé por qué yo meneé, la verdad, no lo sé por qué. Aquí yo no me lo puedo comer porque pues nuestro rival captura, ¿no? Yo no me lo puedo menear aquí, captura. Aunque podrá ser un intercambio de
de S6 tras este caballo S6. Me lo podrán capturar. Lo capturo. Y la posición pues está más o menos. Porque yo me quería deshacerme de este alfil. Tras eso, como les dije, C7, torre C7 y próximamente a la casilla de no, F3, F7 no es, a la casilla de G8. Tras G8 está grabado. Y yo no, prácticamente, yo no me meneé. Yo no me meneé porque pues, de todos modos iba a perder un caballo. ¿Por qué? Si yo me meneara a la casilla de 2, tras de 2, alfil, a la casilla de G8, tras eso, yo menearía a la casilla de caballo por B5, jaque, me menearía me menearía a la casilla de, si yo me meneara a la casilla de E1, pues automáticamente menearía rápidamente la otra torre a la casilla de C3 tras C3, un A3 y luego después un A1 y jaque mate, ¿no? Pero dije, de todos modos me iba a sacrificar a un caballo. Mejor no me meneo el caballo y mejor hice B6, torre B6, jaque. Ahora sí nuestro rival hizo A7, me meneé a la casilla de F6, torre F6, alfil G8. Tras alfil G8, como ya les explicaba, muy buena cosilla. Problemas para mí. Peón S6, buena jugada. ¿Por qué buena jugada? Ya no es posible, ya no está protegiendo toda esa diagonal con el peón. Tras eso me capturaron, lo lógico, como les dije. Tras D2, mi posición de 2, que ya quería llegar a la casilla de F3 para no venirme a la F1 o E1 o D1. Tras eso hicieron A3, era lo lógico, para que viniera un torre C3 tras torre 7, un B3 tras B3, B2 jaque. Y si yo me venía a la casilla de 1-1, pues perdidamente, ¿no? Por torre A1, jaque mate, ¿no? Tras eso, pues no quise. Y yo rápidamente me vine a la casilla de E2, llegando a la posición de F2, F3. Tras eso jaque, porque pues me vinieron rápidamente. Si yo no me vinearía, pues el rival automáticamente hace una jugada de C3. Tras eso, pensó el contrincante menear yo a la casilla de F1 o E1. Tras eso, pues es jaque mate, ¿no? Como les dije. Rápidamente, como les dije, que yo quería hacer F3. Rey F3. Buena jugada de las negras. C8. Tras C8, están viendo que quería coronar a ese peoncito. Llegar a la meta de E8. Coronación a la dama. Aquí también tienen que ver, ¿no? No es mucha que dama. También pueden ser caballo o alfil. Más un caballo, porque si un ejemplo, ¿no? Estamos ya perdidamente. Que ya nuestro rival quiera yo hacer ¿cómo se llama? Un jaque mate y nosotros ya tenemos poquitas piezas o algo. Si un ejemplo, ¿no? Si el rey estuviera a la casilla de C7 y la dama G7, esta posición podemos coronar. No podemos coronar a dama, porque dama llegaremos a tablas. Aunque la posición también podrá ser tablas, ¿no? Pero si estuviera así, caballo jaque, y a la siguiente capturamos la dama, ¿no? Si estuviera la dama en G7, un ejemplo, pero no llegamos a esas posiciones, ¿no? Tras eso, hice rápidamente E7, tras
peón E7 nos hicieron torre 8. Tras torre 8, pues como ven, quería comerse ese peoncito, ¿no? E7. Tras eso, ese movimiento, pues yo dije, pues vamos a que se lo coman. Hice torre F8. Tras torre F8, estamos viendo si se los comen al caballo, a la torre D1, al peón D1, pues automáticamente capturamos ahora sí ese alfil G8. Ese alfil malo, porque es malo. Luego hago un video porque es alfil bueno y alfil malo, para que me entiendan. Va, porque pues ahorita no quiero. Tras eso, me capturaron, ¿no? Torre por E7. Tras torre por G8, nos hicieron E3. Buena jugada, jaque. Rey F2. Si yo me niego a la posición, el rival quiere hacerme que... En serio, ajedrecistas, en serio, ya ven que cómo estoy perdido ahí, porque las torres están protegiendo toda esta línea. Como les dije, ya casi estaba perdido, no sabía qué hacer, en serio. Casi estaba perdido, porque pues tras eso hubiera mineado el rival un B3, tras B3, jaque B2 y jaque mate a 1. Nuestro rival quería hacer nuevamente esa jugada, pero tras eso meneé F2. Buena jugada, muy buena jugada. Tras, como les dije, B3, quería hacer nuevamente A1, A2 o B2, a torre B2 y jaque mate a 1 o jaque mate con B, torre B2, B1. Quería llegar a esa posición prácticamente dos, ahora sí, ¿no? Como los problemas que diga, maten 2. Estaba perdidamente ajedrecistas ahí, pero una buena posición me llegó a otro resultado. Una buena jugada me llegó a otro resultado. Le di la revancha. Digo, la revancha no. La vuelta. O como se diga. ¿Por qué? Hice torre por E8. Tras torre E8 era lo lógico que me querían hacer. B2, ¿no? Torre B2 o torre A1. Tras me hicieron torre B2, jaque. Y ahora sí, torre E2. Tras torre E2, capturaron B4. Tras B4, el rival ya no quiso capturar a mi torre, porque si capturamos hubiera hecho un E6 protegiendo a mi peón, a mis dos peones. Luego menearía a E2 para atacar a nuestra torre. Luego después un E2, E3 o D3 para luego coronar, ¿no? Nos hicieron torre B4. Quería coronar este peoncito. Meneé D5, ¿no? D5, rey B8, D6, rey C8 y torre D2. Tras torre D2 estamos viendo que queríamos proteger a este peón. A ese peón que ya está a punto de coronar. Ya no era posible que nuestro rival hiciera rey D4. Tras rey D4, pues automáticamente pierde esa torre. Era lo lógico y buena jugada. Torre H7. Ya no es posible que yo haga peón
D7. Tras peón D7, pues automáticamente me lo come. Yo como y este peón va a punto de coronar. Y ahí el rival se equivocó. Y yo perdería automáticamente. Porque pues, ya que ese peón va a coronar. Porque pues está protegiéndolo. Era imposible. Ya venía rápidamente un F3 tras F3. D4 tras D4. C4. Y aquí tenía que pensar mucho para que el caballo llegara a la posición de D2 tras D2. Si coronan, automáticamente pierdo el caballo y ya no es posible que corone. Yo ahora sí rápidamente ya tenía pérdidas, ¿no? Tenía 3 peones. Los negros, yo tenía 2 contra una torre y yo un rey, ¿no? Y él tenía un rey, no, pues era, perdón, ajedristas, ¿no? Era lo lógico, ¿no? Que iba a perder. Tras eso rápidamente hicieron ellos H6. Tras H6, pues ya saben que está protegiendo, está amenazando a mi caballo de G5. Yo rápidamente meneé un caballo, peón D7, ¿no? Jaque. Lo lógico, ¿no? Rey D8. Caballo. Ese es buena jugada. ¿Por qué buena jugada? Jaque. Automáticamente se tiene que venir en la casilla de E7. Ya no es recomendable en la casilla de C7 porque está protegiendo el caballo. Tras eso, rey E7, dama D8. Y ya vieron cómo le di la vuelta. ¿Por qué? Ya estaba viendo las 2 torres que estaban aquí y me quería hacer jaque y mate. Le di la vuelta, ajedrecistas. Prácticamente le di la vuelta. Tras eso era lo lógico que me comería mi caballo. Yo aquí también la regué. No era torre E2. Tras torre E2 era mejor un dama D6 jaque. Y a la próximamente cae la torre de B4. Yo en esa posición no la vi. También un error. Mené torre 2. Tras torre 2 jaque. Nuestro rival hizo rey F7. Tras dama E7 jaque. Y ya vieron ahora sí que a la próxima va a caer esa torre. Tras rey G8, dama por B4. Tras dama por B4, pues estamos viendo que estamos amenazando a la casilla de torre A3 y el peón de B5. Tras eso nos hicieron H3 torre H3. Y ahora sí el rival estaba, creo que estaba pensando en hacer H2 tras H2, jaque, menear un F3 o E1 y ahora sí capturar nuestra torre. Tras eso hice rápidamente un torre 7. Tras torre 7 ya vieron aquí que ya no se puede el rival menear las casillas de F7, G7 y H7. La única manera era pues un F8 para amenazar a mi torre de E7. Tras eso menearon efectivamente, ¿no? Rey F8. Tras rey F8 meneé rápidamente dama D6. Tras la dama de D6 vieron que ya quería hacer jaque mate, próximamente jaque mate, y ese jaque mate es imposible de pararlo. Y ahora sí se le apliqué al rival porque me quería hacer, es un pensamiento del rival que tenía las torres aquí, me quería hacer un B2 como les digo, o A1 y jaque mate, ¿no? Pero yo se la volteé y le hice esa jugada y tómala. Bueno, en mi mente, ¿no? Porque no, pues, obviamente no me escuchó, ¿no? Estamos jugando en línea, ¿no? Tras eso era, pues ese jaque ya es imposible de pararlo.
Es imposible. En serio, imposible. Ya no era manera de salvar ese jaque mate próximamente, ¿no? Nuestro rival hizo, pues, ya no tenía oportunidad, pues nos hizo un G5, ¿no? Peón G5, podría minar también un H5 o el peón de B4 o hacer un jaque. Luego tras jaque, pues no íbamos a llegar a ningún lado. Tras eso, automáticamente hice dama de 8, jaque mate. Yo aquí les digo, no sé cómo gané. Creo que pensé demasiado, creo que sí pensé demasiado. Y porque me iban a ganar. Estaba en una posición muy fea, muy mal. Y no sé cómo sucedió que le di la vuelta, pero gané. Y bueno, eso es todo. Espero que les guste y nos vemos en el próximo capítulo. Tras los análisis de mis partidas. Que tengan un excelente día